En el año 480 a.C., un rey desafió al imperio más poderoso de su época, con solo 300 hombres. Su nombre era Leónidas, y su historia es una de honor, valentía y sacrificio. Pero antes de su legendaria resistencia en las Termópilas, ¿quién era realmente este líder espartano? Para entender a Leónidas, primero hay que entender a Esparta. Esparta no era un reino común, sino una polis de la antigua Grecia. Una ciudad-estado gobernada por un sistema militarista extremo. La sociedad espartana estaba dividida en tres clases: los espartiatas, ciudadanos de pleno derecho y guerreros de élite; los periecos, comerciantes y artesanos; y los ilotas, esclavos que trabajaban la tierra. Desde pequeños, los espartanos eran entrenados para la guerra en un sistema conocido como la agoge, una brutal educación militar que los convertía en soldados despiadados. En Esparta, la guerra no era solo una obligación, era la esencia de su existencia. Leónidas nació en esta sociedad guerrera alrededor del año 540 a.C. Era hijo del rey Anaxandridas II, pero al no ser el heredero directo, fue sometido a la misma disciplina que cualquier otro espartano. Desde los 7 años entró en la agoge, donde aprendió a sobrevivir con lo mínimo, soportar el dolor sin quejas y luchar con ferocidad. Se le enseñó estrategia militar, resistencia física extrema y la importancia del sacrificio por Esparta. Cada error podía significar una golpiza o incluso la muerte. Solo los más fuertes sobrevivían. A diferencia de otras monarquías, Esparta tenía 2 reyes al mismo tiempo, un sistema diseñado para equilibrar el poder. Sin embargo, cuando su medio hermano Cleómenes I murió sin dejar herederos, Leónidas asumió el trono. Se convirtió en rey en un momento crucial para Grecia. El imperio persa estaba a punto de lanzar una invasión masiva. Como rey, Leónidas no fue solo un gobernante, sino un líder en el campo de batalla. Se destacó por su disciplina, su conocimiento estratégico y su capacidad para inspirar a sus soldados. Bajo su mando, Esparta mantuvo su reputación como la fuerza militar más temida de Grecia. Uno de sus mayores logros fue fortalecer la Liga del Peloponeso, una alianza militar entre varias polis griegas liderada por Esparta. Esta unión se convertiría en la principal defensa contra la invasión persa. En el 480 a.C., el emperador persa Jerjes I reunió el ejército más grande que el mundo había visto hasta entonces. Decenas de miles de soldados, provenientes de distintos rincones de su imperio, marcharon hacia Grecia con un solo objetivo: someterla. Ante esta amenaza, las ciudades-estado griegas se dividieron entre las que preferían someterse a Persia y las que decidieron resistir. Leónidas, convencido de que Esparta debía pelear, lideró personalmente una pequeña fuerza hacia el paso de las Termópilas, un estrecho desfiladero ideal para frenar al gigantesco ejército persa. Leónidas partió con solo 300 espartanos, acompañados por varios miles de aliados griegos. Sabía que su ejército era insignificante en comparación con las fuerzas persas, pero confiaba en la táctica y la disciplina espartana. Durante 3 días, los griegos resistieron oleada tras oleada de ataques persas. En los primeros combates, los espartanos usaron su formación en falange para repeler a los invasores. Incluso cuando Jerjes envió a su unidad más temida, los inmortales Leónidas y sus hombres los derrotaron. Sin embargo, un griego llamado Efialtes traicionó a su pueblo y reveló a los persas un sendero oculto para rodear a los espartanos. Cuando Leónidas se enteró de la traición, supo que la batalla estaba perdida. A pesar de la derrota inminente, Leónidas tomó una decisión. Ordenó la retirada de la mayoría de los aliados griegos y se quedó con sus 300 espartanos y un pequeño grupo de soldados para luchar hasta la muerte. En la batalla final, Leónidas cayó bajo una lluvia de flechas, pero su sacrificio permitió que Grecia tuviera tiempo para prepararse contra los persas. Su cuerpo fue recuperado por sus hombres, quienes lucharon hasta el último aliento para protegerlo. Tras la batalla, los persas mutilaron su cadáver y clavaron su cabeza en una estaca como advertencia para quienes se atrevieran a desafiar a Jerjes. Sin embargo, su muerte no fue en vano. Meses después, los griegos, liderados por la flota ateniense y el ejército espartano, derrotaron a los persas en las batallas de Salamina y Platea. Con el tiempo, los restos de Leónidas fueron recuperados y llevados de vuelta a Esparta, donde se le rindieron honores como el héroe más grande de su historia. Hoy, su tumba aún se encuentra en Esparta,
recordando a todos el sacrificio de un rey que prefirió morir luchando antes que rendirse. Este fue Leónidas, el rey espartano cuya valentía desafió al imperio más grande de su tiempo y cuya historia sigue inspirando al mundo.